y me pregunta, Bello, si Dios creó todo cuanto existe, entonces Dios creó el mal. Y le digo, no, ¿cómo va a crear el mal? Dios es la fuente de todo lo bueno y es la bondad misma. De ninguna manera puede crear algo malo. No cabe en su manera, en su ser, el hacer algo malo. El mal y el bien es como la luz. La luz está formada por muchas partículas luminosas que se llaman fotones. La oscuridad en sí mismo no contiene nada, no tiene ninguna partícula de nada. La oscuridad es la falta de la luz. Ya no están estas partículas luminosas, se crea la oscuridad. Así es el bien y el mal. Está el bien, deja de haber el bien y se produce el mal. Pero el mal no es en sí mismo algo, sino es una ausencia del bien. Y esto es lo que sucede. Luego me dice él, ¿y cómo entró el mal en el cielo? Puesto que el demonio era un ángel extremadamente bello, dice. Digo, mira, Luzbel era un ángel extremadamente bello, como tú dices. Era una luz brillante que tenía ese ángel. Pero él se creyó superior a Dios, se creyó mejor que Dios. Y eso mismo hizo que expulsara a Dios de su ser. Lo sacó de sí mismo. Y ahí es donde quedó ese vacío, esa ausencia del bien en su ser, que dio origen al mal. Y era de tal manera astuto, engañador y persuasivo que se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios con él. Esa es la manera en que se creó el mal, pero en realidad es ausencia del bien. En el mundo todos tenemos la libertad, que es lo que nos dio Dios. Porque podría preguntar la gente, bueno, entonces, ¿por qué Dios permite que suceda el mal? Dios permite la libertad de nosotros. Nosotros somos los que escogemos hacer el mal. Todas las cosas las creó Dios, y dice la Escritura, y al final vio Dios que todo era bueno. Todo es bueno, pero por decir un cuchillo de cocina, sirve cantidad, es indispensable. Cortas la carne, cortas el tomate, las verduras, pero con ese cuchillo puedes matar a una persona, puedes matar a un ser humano. Entonces todo depende cómo lo usas. Vino una señora hace poco y me dice, estábamos trabajando en las computadoras, me dice, Bello, qué bendición es el internet, qué maravilla. Es una maravilla y una bendición usado para el bien, pero hay mucha gente que lo usa para el mal, y eso mismo daña a las demás gentes. De esa manera se produce ese mal, porque esas gentes no tienen a Dios en su corazón, no tienen el bien, y ahí se crea el mal, en la gente, y ha sido a tal grado el mal difundido de tal forma por los medios, que ha sido mucho la ofensa a Dios, la ofensa a ese Dios que es todo bondad y que no quiere la maldad de nosotros, pero nosotros hemos permitido que vaya sucediendo eso. La gente que expulsa a Dios de su vida, de su corazón, de su trabajo, de sus escuelas, de cuántas partes ha sido expulsado Dios nuestro Señor. Y Dios es la bondad, es el amor, y lo hemos sacado de ahí. ¿Qué es lo que queda al apagarse la luz? La oscuridad. ¿Qué es lo que queda al irse el bien, al sacar el bien? La maldad. Dios no crea el mal. Los malos, los que expulsan el bien de sus vidas, son los que causan el mal. Y Dios nos dio esa libertad, pero Él no quiere que escojamos lo malo. Dice la palabra de Dios, todo lo que sucede a los que aman a Dios es para su bien. Y es una realidad, es una promesa. Él mismo dice, no teman, yo estaré con ustedes siempre hasta la culminación de los tiempos.
Dice, no teman, yo he vencido al mundo. Sin embargo, ahora con esta pandemia, todos tenemos miedo. No hayamos qué hacer, no sabemos qué va a suceder. Y eso es falta de confianza en Dios. No tenemos la seguridad de Él. Esta vida es solo una pequeña etapa de la vida que vamos a tener. Fuimos creados para vivir para siempre, eternamente. Y esto es nada más una pequeña etapa, como les digo. Dice San Pablo, mientras vivimos en esta tienda de campaña, porque estamos esperando llegar a la morada definitiva en el cielo. Esa fue preparada para cada uno de nosotros por Dios. Y esa es nuestra meta. Esto no tiene importancia, es una pequeña parte, unos cuantos años. Decía un amigo, Bello, no pasa nada. Y si pasa, no pasa nada. Y es una gran verdad, todo sigue igual. Este muchacho también dijo antes de morir, Bello, no nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Y es una realidad. Vamos a vivir para siempre. Pero tenemos que tener esa confianza en Dios nuestro Señor. Jesús dice, ¿quieres agradarme? Confía en mí. ¿Quieres agradarme más? Confía más en mí. ¿Quieres agradarme mucho más? Pues confía mucho más en mí. Esa es la verdad. Jesús es la fuente de todo bien. Y teniendo a Jesús, no hay nada que pueda estar en contra de nosotros. No temas a los que pueden matar el cuerpo. Ten miedo a los que pueden matar el alma. No te dejes llevar por ese ángel luminoso que se presenta ante ti, porque esa hermosura, la palabra de Dios la describe. El demonio se vestirá de ángel de luz. Resiste. Es poco el tiempo que vamos a estar aquí en esta tienda de campaña. Esto es lo que te quería platicar. Dios te bendiga y gracias.